Muchísimas gracias, Acra, por la invitación. Muchísimas gracias, Eleonora, por la presentación. Un gusto estar nuevamente en este Jonagro, en esta ocasión en versión virtual. La invitación en particular que me hicieron fue para hablar del empleo agroindustrial y de los desafíos para la generación de empleo. En este sentido, la primera pregunta que nos hacemos es si Argentina tiene un problema de empleo, donde la respuesta es bastante clara, pero la idea era traerles algunos números. Estamos en una economía que hace más de 10 años que no logra generar crecimiento y que no logra generar empleo. Claramente una economía que no crece no es capaz de generar puestos de trabajo. Esto es en particular también doblemente complicado para los jóvenes. Imagínense jóvenes que han estado saliendo del secundario o que han estado saliendo de la universidad durante toda esta última década en una economía que no está creciendo y no está generando empleo. Si vamos a un periodo anterior a la cuarentena, acá tenemos los datos para los segundos trimestres del 2017, 18, 19 y 20, vemos que teníamos una tasa de empleo, esto es, qué porcentaje de personas tienen empleo sobre la población total en base a la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, que lo hace en particular sobre 31 conglomerados urbanos. Esto por ahí tal vez un poco más representativo de las ciudades de tamaño medio a grande del país. Y básicamente las personas que vivían en estas ciudades, hasta 2019, el 42% trabajaba. Es decir, que en un momento de normalidad, solo 4 de cada 10 personas trabaja en el país. Esto es, 4 de cada 10 personas trabaja cuando la población en edad de trabajar está por encima del 60%, entre los 18 y los 65 años, está cerca del 60%. Entonces, solo 4 de cada 10 trabajan y de estos 4, prácticamente uno es empleo público, los otros 3 trabajan en el sector privado, algo más de una persona, pensando en estas 10, trabaja en el sector privado formal, es decir, que tiene aportes al sistema previsional, obras sociales. Algo más de una persona también trabaja en el sector privado informal, es decir, que tiene sus ingresos en negro, que muy probablemente trabaja para parte de la economía en negro y que no es capaz también de aportar al sistema previsional, al sistema de salud. Y algo menos de una persona trabaja en el sector privado como cuentapropista, dentro de los cuales una gran mayoría tiene algún tipo de inserción impositiva, como responsable inscripto o como monotributista, y otra parte importante también lo hace de manera total en la marginalidad, es decir, un trabajador informal, pero no es asalariado, digamos, sino que es por cuenta propia. Esta situación nos pinta un panorama realmente complejo, donde, por ejemplo, si miramos a uno de los desafíos que vamos a ir hacia el final de la presentación, que es los impuestos sobre el trabajo, claramente si los impuestos sobre el trabajo recaen solo sobre algo de algo más de uno o casi dos, si tomamos los contrapropistas formales, de cada 10 personas en el país, los impuestos también tienen que ser relativamente altos, o la carga previsional sobre esas 2 personas que por ahí sostienen o deben sostener todo el sistema. Esta situación, que es de un bajo nivel de actividad, de una baja tasa de empleo, muy relacionada a una economía, decíamos, que no crece. En el segundo trimestre del 2020, que fue el punto más fuerte de la cuarentena y de las restricciones, cayó al 33%. Es decir, que en el segundo trimestre del 2020, una de cada 3 personas en los grandes conglomerados urbanos trabajaba, mientras 2 cada 3 no. Esto claramente marca una seria dificultad en términos socioeconómicos y de la creación de empleo en Argentina. En particular, si vamos a los efectos de la pandemia, vemos que en los
conglomerados, estos que se miden, que alcanzan a 28 millones de personas, de los 45 millones de personas en total, había 12 millones de personas ocupadas en el segundo semestre del 2019 y pasamos a 9 millones y medio de personas ocupadas en el segundo trimestre del 2020. Esto es decir, entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año, se perdieron 2 millones y medio de puestos de trabajo en estos centros urbanos. No estamos hablando, acá nos quedan afuera 27 millones de personas, digamos, dentro de esta muestra que es la encuesta permanente de hogares, y estos 2 millones y medio de puestos de trabajo se perdieron principalmente en los asalariados informales y los cuentapropistas. Esta es la situación, digamos, del problema de empleo que tiene Argentina así muy rápidamente. En este contexto, la capacidad generadora de empleo de las cadenas agroindustriales es claramente uno de sus principales aportes, además del aporte que es más conocido como, o el principal aporte de generación de dólares que tiene el campo en la Argentina. La generación de puestos de trabajo es también muy importante. Desde FADA hemos publicado recientemente un estudio de estimación de cuánto empleo generan las cadenas agroindustriales en el país, donde medimos la producción primaria, la producción agropecuaria y la propia agroindustria como eslabones centrales de estas cadenas agroindustriales, y los eslabonamientos hacia atrás, donde se incorpora tanto la producción como la comercialización de insumos, o de bienes de capital, como maquinaria agrícola, o de servicios conexos, y los eslabonamientos hacia adelante, como son la comercialización mayorista y minorista, y el transporte. Para el número que después les voy a contar, que es la estimación de empleo que hicimos. Para esto en total se consideran 18 cadenas agroindustriales, o en realidad se pudo desagregar hasta 18 cadenas agroindustriales, no es que el resto estén afuera, sino que están con cierto nivel de agregación, dentro de las cuales hay 81 ramas económicas y 250 actividades económicas. ¿Cuántos puestos de trabajo se estiman? 3.700.000 puestos de trabajo. Acá estamos hablando de puestos de trabajo, no de personas ocupadas. Hay un poco más de puestos de trabajo de personas ocupadas porque una persona puede tener más de un puesto de trabajo. 3.700.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales. ¿Dónde se generan? Un 38% se genera en la producción, un 21% en la agroindustria, un 26% en toda la comercialización. Acá incorporamos desde lo que son consignatarios de Hacienda, acopios, hasta la comercialización minorista, principalmente de alimentos, 8% en transporte y el resto en lo que es servicios conexos y maquinaria e insumos. En esos eslabones es que se generan estos 3.700.000 puestos de trabajo. ¿Cómo calculamos estos 3.700.000 puestos de trabajo? Bueno, partimos de información del Ministerio de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino, que tiene información que, para ser un poquito más técnico, está desagregada para el asalariado registrado a nivel de 4 dígitos, eso para poder desagregar en cadenas e identificar bien a qué cadena pertenece, lo desagregamos aún más para ir a 6 dígitos en base a información de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y después estimamos lo que son los asalariados no registrados y los no asalariados, que serían principalmente cuentapropistas, trabajo familiar, en base a lo que es la cuenta generación del ingreso de INDEC, que está a un nivel mayor de desagregación, y con todo el desagregado que estimamos para el empleo asalariado registrado, lo extrapolamos para poder calcular todos los puestos de trabajo en cada una de las cadenas. Pero como ven, se basa todo en información pública y disponible. Estos 3.700.000 puestos de trabajo representan el 22% del empleo privado en Argentina, es decir, algo más de 1 de cada 5 personas en el país trabaja en algún punto de las cadenas agroindustriales, en algunos de los eslabones que veíamos. Dentro de las cadenas agroindustriales tenemos, estas son las que logramos desagregar. Tenemos, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, que en realidad es una gran cadena compuesta por varias cadenas. Solamente llegamos hasta ese punto por la posibilidad de desagregar con los datos que teníamos.
La cadena bovina, con más de 400.000 puestos de trabajo, es una de las cadenas más importantes, que también está presente en prácticamente la totalidad de las provincias argentinas. Las cadenas de granos, las cadenas de agricultura extensiva de granos, principalmente pampeanos, también son grandes generadoras de trabajo. Si sumamos soja, maíz y trigo solamente, llegamos a algo más de 1 millón de puestos de trabajo, con casi 400.000 en soja, casi 400.000 en trigo. Trigo también tiene mucho porque tiene la producción de trigo, el eslabón de los molinos harineros, y ya pasamos a toda la producción de pastas, panificados y toda su comercialización. Entonces, en toda esa etapa industrial y toda esa etapa comercial también hay muchos puestos de trabajo. La cadena del maíz, con casi 250.000 puestos de trabajo, que acá hace falta aclarar que estamos hablando de la cadena de maíz propia, porque en otros trabajos, y lo cual es totalmente lógico, también se habla de la cadena de maíz derivada o la cadena del gran maíz, que también incorpora parte de la bovina, parte de la láctea, parte de la aviar, parte de la porcina, también como cadenas que tienen que ver con el maíz. Entonces, acá vemos cadenas que tienen que ver más con el sector pampeano o la región pampeana, y después se empiezan a sumar muchas de las cadenas regionales, la azucarera, la vitivinícola, la forestal, el tabaco, y justamente esta es una de las características, la capacidad de generar empleo de manera federal en las cadenas agroindustriales. Pero entonces, para resumir el número central, 3.700.000 puestos de trabajo, el 22% del empleo privado en Argentina, esto es algo más de 1 de cada 5 puestos de trabajo. Si lo miramos por grandes cadenas, vemos que las cadenas agrícolas representan el 32% de estos 3.700.000 puestos de trabajo, es decir, casi un tercio lo representan las agrícolas, casi otro tercio lo representan las regionales. Las economías regionales también son muy importantes en la generación de puestos de trabajo, porque la gran mayoría de ellas son mano de obra intensivas, entonces generan muchos puestos de trabajo por cada unidad productiva, y además de eso, generan puestos de trabajo en regiones donde no hay muchas otras actividades productivas que sean capaces de generar puestos de trabajo. Y eso también es importante mencionar, porque esta estimación de 3.700.000 puestos de trabajo es lo que veíamos recién, el sector agropecuario, al agroindustrial y sus eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. No están contemplados en este número, que claramente lo harían sustancialmente superior, todos los efectos de segunda vuelta de todos estos puestos de trabajo. Por ejemplo, yo soy de Río Cuarto, muy probablemente un local de ropa en Río Cuarto debe gran parte de su facturación a personas que están involucradas dentro de las cadenas agroindustriales, que trabajan en la comercialización, en la producción, en el transporte, los contratistas, etc. Y entonces muy probablemente parte de ese empleo en el comercio minorista de Río Cuarto, no relacionado a lo agropecuario, también termina dependiendo o se genera gracias a el gasto de la inversión que realiza el sector agropecuario. Lo mismo podríamos pensar de muchos puestos de trabajo en el sector público, no solo aquellos relacionados plenamente al sector agropecuario, como el INTA, SENASA y otros organismos, sino también los puestos de trabajo que se pueden pagar por el aporte tributario del campo. Claramente, si empezamos a ver todos esos segundos efectos, claramente el número puede ser sustancialmente mayor. Si vamos solamente a algunos ejemplos para mostrarles un poquito más de desagregación, acá vemos cómo dentro de la cadena de maíz la producción primaria o la producción en sí misma de maíz explica el 40% de la producción total, y también es una de las cadenas donde el transporte y logística explica una parte importante de la generación de puestos de trabajo. Esto también también se ve por todo el movimiento logístico que hay con el maíz a nivel país, pero también vemos la industria, donde la industria propia, decíamos, no la derivada, genera más de 16.000 puestos de trabajo. Los insumos acá son importantes. La cadena de maíz es una de las que más insumos usa, principalmente por los fertilizantes, por las propias semillas. También se generan 22.000 puestos de trabajo, y estos, digamos, son los eslabones
que logran llegar a esos 250.000 puestos de trabajo que veíamos. De nuevo, solamente como para ejemplificar lo que es la cadena bovina, que genera más de 400.000 puestos de trabajo, con gran parte de su generación de puestos de trabajo en lo que es la producción primaria, que sabemos que también tiene un ciclo largo, digamos, es una de las producciones que tienen un ciclo más largo desde la cría hasta la faena del animal. En general pasan algo más de 2 años, entonces realmente hay muchos puestos de trabajo que se generan en todo ese proceso. En particular, también uno cuando empieza a mirar los datos dentro de lo que es la cría, donde también en ese punto se contempla el ciclo completo, que también representa gran parte de los productores, pero también la industria, con casi 65.000 puestos de trabajo. También la industria es mano de obra intensiva en todo lo que es la faena y también en algunos casos el desposte, y la comercialización, que también tiene una característica muy particular de Argentina, que es el hecho de las carnicerías que están repartidas a lo largo y ancho de todos nuestros pueblos y ciudades, y cualquiera puede pensar rápidamente en una carnicería que tiene cerca. Entonces también en esa comercialización minorista también se genera muchos puestos de trabajo en lo que es la cadena bovina. Esto era la idea, solamente mostrarles 2 ejemplos para ver cómo se desagrega esos 3.700.000 puestos de trabajo. Pasando a los desafíos, porque la cuestión es pensar qué desafíos tenemos para generar más empleo en las cadenas agroindustriales en particular. Y en este sentido tenemos, por un lado, desafíos productivos, que son los desafíos para lograr mayor producción, que son los desafíos que tenemos para producir más, que indefectiblemente van a generar más empleo de manera directa, y de manera indirecta, como decíamos, con todo el gasto y la inversión que hace el sector agropecuario hacia el resto del país, y en particular el interior productivo del país. Entonces, los desafíos para más producción, donde tenemos desafíos de tipo impositivo, en particular los derechos de exportación. Esto es muy claro: un productor, si en vez de recibir 100 pesos por su soja, recibe 67, claramente ese productor va a poder invertir menos en insumos, va a poder invertir menos en mejoras, en particular, no sé, en áreas un poco más marginales de producción y con clima más seco. Significa, por ejemplo, menos posibilidades de hacer riego y muchísimas otras inversiones. En el caso del maíz y el trigo, los fertilizantes, las semillas. En el caso de las carnes, esto también se ve claramente. Entonces hay una primera cuestión impositiva de derechos de exportación que le baja la capacidad de inversión y de generación de rentabilidad al productor, concentrándola en las áreas más productivas y dificultando la mejora en las áreas un poco menos productivas. Hay un límite de financiamiento, muchos sectores, esto lo vemos en particular en las cadenas cárnicas. Hay límites a la inversión, por ejemplo, en las granjas porcinas, hay límite en la inversión, hay límite en lo que es el frío y los frigoríficos, donde claramente falta inversión, pero esto también se puede ver en cualquier otra parte de las cadenas agroindustriales. La falta de financiamiento es una consecuencia directa de la inestabilidad macroeconómica que tiene el país, donde desaparece el crédito de largo plazo, y ese crédito que desaparece a la vez se hace muy caro, y todo eso realmente complica o impide una buena financiación de todo el aparato productivo para ganar escala, para ganar productividad. Y claramente en esto también, y relacionado con el financiamiento, está relacionada la previsibilidad, el entorno macroeconómico, la confianza, que también obviamente le ponen obstáculos a la generación de inversión y a la mayor producción, cuando un productor tiene que estar viendo si le conviene o no le conviene crecer, porque no sabe si el año que viene se va a tener que achicar. Esto claramente genera dificultades para seguir expandiendo la producción y la productividad. Hay un tema también de mercados, porque si bien podemos tener más producción, también tenemos que tener dónde colocar esa producción. Mirando el mercado interno, que es el principal destino de prácticamente todas las cadenas, excepto las granarias, en el mercado interno también la crisis constante del país genera un claro problema de poder adquisitivo, que no solo se traduce en menor
capacidad de los argentinos para consumir porque tienen menor poder de compra, sino que se traduce en grandes obstáculos al crecimiento de las cadenas, porque todas las cadenas se tienden a primarizarse, no en el sentido de los productos primarios, sino primarizarse en lo que es el valor agregado de los productos. Todos no les queda otra que producir los productos lo más baratos posibles y no estar pensando en la calidad, en el packaging, en la cuestión sanitaria. Eso también tiene mucho que ver con la informalidad en las cadenas, principalmente las orientadas al mercado interno. Entonces, mercado interno, apertura de mercados externos y la competitividad argentina, dentro de lo cual el tipo de cambio real tiene una parte importante porque en momentos también de apertura y muchas de las cosas que mencionamos positivas, teníamos un tipo de cambio real muy atrasado que también complica mucho la competitividad externa. Entonces, estas son cuestiones de base. Si producimos más y tenemos más mercados, claramente vamos a tener más empleo. Pero dentro del empleo en sí mismo, tenemos problemas como los impuestos al trabajo, que son altos y que hacen que el costo laboral se encarezca. Eso también tiene relación directa con la informalidad del trabajo. A eso se le suma las rigideces de las leyes laborales, donde cualquier empleador, no solo del sector agroindustrial, sino de cualquier sector de la economía, piensa dos veces antes de contratar más trabajadores. Y esto realmente es lo peor que nos puede pasar. Que alguien no quiera crecer por las dificultades que puede estar previendo que puede tener con la mano de obra. Es el principal obstáculo a la generación de puestos de trabajo, y a eso se le suman, por supuesto, temas relacionados a la capacitación y otros puntos. Y para cerrar, además de la importancia del sector agropecuario, de las cadenas agroindustriales, para generar puestos de trabajo, tienen dos características centrales que la hacen parte importante de la pospandemia. Uno es que la producción agropecuaria y la agroindustria, la bioeconomía, es una economía distribuida. No estamos acá hablando solo de grandes empresas, sino que estamos hablando de miles de pymes, miles de productores que intervienen en la producción de todos estos productos que conversábamos, distribuidos a lo largo y ancho del país, que se generan trabajo, generan inversión, generan empresa en cada uno de los pueblos del interior productivo. Y en este sentido, también es ese rol particular que tiene la agroindustria como generadora de empleo federal. Muchas de las cadenas que fuimos nombrando y de las que cualquiera de los que nos puede estar escuchando hoy pertenece a Buenos Aires, a Santa Fe, a San Luis, a Entre Ríos, trabaja en alguna producción del NEA, del NOA, de Cuyo, puede estar algún vitivinícola, gente del sur con producción de ovinos, pero muchas otras producciones también, digamos. Tenemos realmente una diversidad donde la agroindustria en muchas de todas estas regiones es el único generador genuino de puestos de trabajo. Entonces, no solo cumple un rol en la generación de dólares, no solo cumple un rol en la generación de empleo, sino que esa generación de empleo se hace de manera distribuida en términos de empresas y pymes y se hace de manera distribuida en el territorio nacional, y es por eso que es tan importante promover estas cadenas agroindustriales en el sentido de poder producir más, en el sentido de poder exportar más y como consecuencia tratar de generar más empleo. Muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes.